cargado a la opinión. 4 miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café con Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 2 grados la temperatura actual, 16 la máxima que se espera para hoy en nuestra capital. En Arica la máxima será de 17, igual que en Iquique, con el cielo prácticamente, con más nube que sol. Completamente despejado La Serena, Coquimbo, con una máxima de 17 grados. Y Puerto Montt, veamos qué pasa en Puerto Montt. 9 grados la máxima apenas. Coyhaique, 8 grados la máxima. Chillán, cielo despejado con 9 grados la máxima. Concepción 11. Punta Arenas, 6 grados la máxima. Talca, cielo completamente nublado, 11 grados la máxima. Y la isla de Pascua, pocas nubes, con una máxima de 22 grados. Qué agradable. Bueno, ya han entrado, se están acomodando nuestros panelistas de hoy. Estamos con Fernando Atria, socialista, presidente de la Fundación La Casa Común. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día. Hola, Cecilia. Hola a todos. Estamos también con Bettina Horst, subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, don Genaro Arriagada, demócrata cristiano, cientista político. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Dice que le gusta que le digamos don? No. Ah, ya. Eso, ¿era una ironía? No, no me compliques. Ya. Nicolás Eizaguirre, economista y exministro de Hacienda, militante del PPD. ¿Cómo está, Nicolás? Muy bien, buenos días. ¿Todo bien? ¿Están listos, dispuestos para comenzar nuestro primer café? ¿Sí? Ya. Vamos. El primer café en Cooperativa presenta Red Salud, mejor salud para Chile. Parque Cousiño Macul, en la ciudad otra vida. Boost Senior de Nestlé, nutrición activa para tu día a día. Las mutualidades de Chile, el plan es emprender. WOM, nadie te da más. Banco Estado Pequeñas Empresas y Postgrados Universidad Alberto Hurtado. Un grado más de pensamiento. Bueno, la noticia de ayer ya se tomó la agenda, hace varios días, en realidad venimos hablando de esto, del proyecto de la jornada laboral. Hace un ratito atrás estuvo en el diario de Cooperativa el ministro Monkeberg explicando este cambio que ha hecho el gobierno con una indicación que le puso suma urgencia, y ahora el proyecto es a rebajar a 41 horas con flexibilidad y en el plazo de 6 años en adelante, para contrastar con el proyecto de la diputada Camila Vallejo y que ha sido apoyado por transversalmente, que era bajar de 45 a 40 horas la semana en un plazo de 3 años, pero sin flexibilidad, digamos, que quede así. Aunque no conocemos los detalles también de ese proyecto en profundidad. ¿Cómo interpretan ustedes este cambio que hace el gobierno en su proyecto de ley? ¿Se debe, como se ha interpretado, a propósito de la arremetida de aquel proyecto, por la adhesión que parece haber recibido por de hecho algunos parlamentarios de Chile Vamos que estaban apoyando el otro proyecto? ¿Cómo lo ven ustedes? Fernando Atria. Bueno, yo todavía no, a mí no me queda claro porque no, dice son 41 horas promedio. Esto es como las ofertas cuando dice que, no sé, compre aquí, tendrá hasta 50% de descuento, ¿no? Entonces resulta que todo está al 1% de descuento y hay algún artículo extraño por ahí que está al 50%. Entonces decir a 41 horas promedio no es suficientemente claro, pero bueno, supongo que eso se irá aclarando en el camino. Yo creo que la cuestión aquí, esto muestra que la historia de todas estas predicciones agoreras sobre las 40 horas eran, oportunistas. Eran eso, las mismas predicciones agoreras que la derecha siempre ha hecho cada vez que se ha logrado algún avance en materias laborales. Siempre el argumento es que esto va
a afectar negativamente el empleo, etcétera. Aquí yo diría dos cosas respecto del proyecto de las 40 horas. La primera es que se está diciendo que, bueno, el presidente lo dijo ayer, lo reiteró ayer, que este sería un proyecto inconstitucional. Y yo creo que sería bueno que los oyentes tomaran conciencia de la consecuencia que tendría aceptar esa tesis. Porque el argumento es que el proyecto es inconstitucional o sería inconstitucional porque es de iniciativa exclusiva y sería de iniciativa exclusiva porque genera gastos. Sí. Pero no genera gastos en el sentido de que obligue al Estado a pagar algo, ¿no? En ese sentido, el proyecto no necesita indicar la partida presupuestaria a la cual se imputará el mayor gasto que esta ley genere. Entonces, genera gasto en el sentido de que toma una decisión que puede eventualmente significar un mayor costo. Así como, por ejemplo, cuando se crea un nuevo delito, eso también podría eventualmente generar un mayor costo, porque si hay un nuevo delito, habrá más procesos judiciales, habrá más presos, etcétera. Si uno entiende que la iniciativa exclusiva del presidente de la República se extiende no solamente a los proyectos de ley que directamente crean una obligación del Estado de desembolso, por así decirlo, sino que además se extiende a los proyectos que indirectamente pueden eventualmente generar un mayor costo. Si uno entiende eso, está acabando con la iniciativa legislativa de los parlamentarios. Es decir, los diputados y senadores solo podrían tener iniciativa en proyectos que sean puramente simbólicos, ¿no? Así como crear el día, no sé, pues el día de la radio, que no, el día de la rayuela, por ejemplo. El día de la rayuela o de la brisca. ¿Cómo fue? Claro, el día de la brisca, para hacer referencia a un fundamental proyecto que también se estaba tramitando. Así es. Entonces, eso acabaría con un Congreso que ya tiene pocas atribuciones frente a un presidente que tiene muchas atribuciones, sería un Congreso que le quedaría prácticamente ninguna atribución en cuanto a iniciativa parlamentaria. Y la verdad es que esto sea defendido por parlamentarios es insólito. Esa es una cosa. Bueno, después... Sí, pero el presidente, claro, dijo que era un proyecto inconstitucional, que esperaba que el Congreso no aprobara un proyecto inconstitucional y que si fuera necesario, por supuesto que recurriría al Tribunal Constitucional, dijo el presidente. Era que no. La diputada Camila Vallejo dice, por un lado, no puede decir el gobierno que está dispuesto a dialogar y buscar un acuerdo entre los dos proyectos, y por otro lado amenazar con el Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, ahí está la discusión y está la reacción de los empresarios, ojo, porque, por ejemplo, Ricardo Aristía dijo que no está de acuerdo con ninguno de los dos proyectos. Mantenemos nuestra posición de que Chile no está preparado para reducir las horas de trabajo porque nos falta una cultura laboral como la que tienen países desarrollados. ¿Betina? Sí, son varios temas que se mezclan, pero respondiendo más brevemente el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, y reconociendo mis limitaciones de economista y no de experto constitucional, pero sí hay un tema que efectivamente sí le pone un costo al Estado, porque al final del día, cuando uno quiere reducir la jornada, a no ser que como país tomemos la decisión de atender menos horas en la atención primaria, atender menos horas en los hospitales, porque al final del día hay ciertos horarios que hay que cubrir con turnos, y eso es gente que trabaja, por lo cual, y si la gente por ley después va a trabajar menos horas, puede trabajar menos horas, eso finalmente alguien más va a tener que cumplir ese turno. Entonces, efectivamente, acá hay un mayor gasto para el Estado, y en función de eso cae la tesis de que es inconstitucional. Es debatible, pero al final del día concordaremos que es el mismo mayor gasto que, por ejemplo, genera un proyecto, una ley penal. Pero entonces, pero respecto de este caso puntual, efectivamente, o tú quieres que entonces que los consultorios, que los hospitales y la salud pública atiendan menos horas, porque cuando tú decides que la gente puede trabajar menos horas, se hace una menor atención al público. Me imagino que no, que queremos seguir avanzando. Entonces, está bien, lo mismo que genera un nuevo proyecto penal. Por lo cual a mí me parece razonable que las instituciones que vean el tema. ¿Y por qué no es inconstitucional el proyecto del gobierno? Porque en el fondo ahí lo que hacen es te dan flexibilidad para poder ajustarse, y además es iniciativa, lo que lo hace inconstitucional es quien presenta el proyecto, y dado que el Ejecutivo, el presidente presenta el proyecto, quede claro, no es un parlamentario, sino es iniciativa del gobierno. Sí. Ahora, pero ahí está la diferencia. Más allá de la formalidad, que yo creo que eso es un debate que al final del día a la gente quizás le importa menos, yo quiero rescatar algunos elementos acá y ponerlos arriba de la mesa. Uno, este es un proyecto, la iniciativa de las diputadas
Vallejo, básicamente, parte en marzo del 2017. Y ese proyecto básicamente no avanza. No avanza. Yo he escuchado a distintos economistas de la tendencia política de ese gobierno que han hablado en contra de ese proyecto, porque yo creo que es un mal proyecto, que le hace mal a la economía, y no que le haga mal a la economía, sino que le hace mal a las personas a las cuales precisamente quiere proteger. ¿Y por qué digo eso? Porque finalmente lo que se va a hacer es generar menos oportunidades, menos puestos de trabajo, y finalmente a quien se quiere ayudar se perjudica. A mí me llama la atención que en este gobierno, un gobierno de centro derecha, un proyecto como este vaya avanzando sin ningún voto en contra, ni siquiera de la coalición de gobierno. Yo creo que esto es una actitud populista de distintos sectores políticos, partiendo por quien presenta el proyecto de ley, porque es un proyecto de ley, como todos bien sabemos, la gente le gusta, pero cuando le preguntan, ¿usted quiere trabajar más o menos? Obvio que todos queremos trabajar menos, pero finalmente el efecto del mediano a largo plazo es perjudicial, por lo cual esto de que finalmente, dado que las encuestas están altas, tenemos que plegarnos, yo creo que es un error. Yo creo que es un error, y se instala un clima una vez más en el país que no favorece el mayor desarrollo de oportunidades y de crecimiento de empleo. Ahora, cuando leemos los diarios y vemos los empresarios, que siempre son los grandes empresarios, está bien, es legítima su postura, pero a mí no me importan los grandes empresarios. A mí lo que me importa es el pequeño empresario, la persona que tiene la veterinaria, que tiene el comercio minorista, que finalmente tiene que cubrir ciertos turnos, tiene que cubrir cierto horario, tener abierto su negocio, y finalmente, claro, cuando no puede contratar personas por más horas, va a tener que contratar a más personas, ¿no es cierto? Y finalmente eso redunda en que quizás mejor me conviene cerrar, me voy a un negocio online, o definitivamente no doy más puestos de trabajo. Entonces yo creo que esto es peligroso en un contexto de una economía que los últimos años han sido malos años para la generación de empleo, en un contexto en el cual la automatización está avanzando fuertemente, y es uno también de los temas de cómo se compatibiliza el Fondo del Desarrollo del Capital Humano en un contexto que las máquinas van entrando. Entonces yo creo que es un mal momento para este tema y ponerlo con fuerza en la agenda. O sea, los dos proyectos, esto del gobierno, entonces, bajar a 41 con flexibilidad, ¿también te parece que no es el momento? Lo que pasa es que a mí me gusta la flexibilidad y lo que se necesita precisamente para lo 41 que requiere. Horas. A mí lo que pasa es que no podemos hablar de flexibilidad con una camisa de fuerza. O sea, o es flexibilidad o es camisa de fuerza. Y cuando tú por ley bajas, reduces cuántas horas se puede trabajar, eso es una camisa de fuerza. Cuando tú pones un tope máximo, tú igual puedes trabajar menos, ¿no es cierto? Pero no cuando tú dices, bueno, flexibilidad, pero te pongo una camisa de fuerza. Entonces, a ver, pero la jornada laboral está fijada por ley desde hace décadas, en consecuencia. Pero tú puedes también trabajar menos que eso. Yo lo que me parece a mí es que este proyecto ojalá hubiera un largo tiempo de discusión. ¿Por qué razón? Porque este es uno de los grandes temas que está irrumpiendo en la agenda mundial. No solo en Chile. El envejecimiento y las pensiones en todas partes. El problema laboral es el centro de las discusiones hoy día en Europa, en Estados Unidos, en fin. Y hay señales muy contradictorias. Por ejemplo, en Estados Unidos en este momento está produciéndose un boom del empleo muy grande, que tiene las tasas de desempleo más bajas. Y también en el caso de Europa hemos visto un descenso de las tasas de desempleo. Entonces, ahora, ¿por qué razón? Es muy curioso, porque el crecimiento económico como que se ha desacoplado. No tenemos una relación en Europa en la cual el crecimiento económico sea tan alto como para producir esta reducción de empleo. Ahora, también en medio de todo esto está el problema de la flexibilidad. Y en medio de la flexibilidad, yo encuentro que hay también una razón en la gente que dice, cuidado, si esa flexibilidad va a significar un aumento de la precariedad. Porque el peor terror de las personas es perder su trabajo, es ser maltratado. Entonces aquí hay un doudez entre, por una parte, la flexibilidad que podría crear más empleo, y yo en eso estoy de acuerdo con Bettina, que la flexibilidad puede crear más empleo, pero por el otro lado, una preocupación muy grande por la precariedad. Y finalmente está el tema de la automatización. Hace poco pasó Friedman, no Milton Friedman, el otro, Thomas Friedman, y decía, bueno, en 25 años más, el 30% de los empleos que hoy día
el 30% de los empleos que se producen en 20 años más no existen ni se han inventado hoy. Entonces estamos en un cuadro muy complejo y yo creo que la discusión express me complica. Y esto de que le hayan puesto suma urgencia a la indicación. Si el presidente dice que hay un promedio 41,5, yo quiero saber cómo calcularon el promedio, ¿me entiendes? Porque en eso ahí tiene un buen punto. Trimestral. Nicolás Izaguirre. No sé. Sí, no. A ver, yo creo que el problema hay que plantearlo, a mi modo de ver, de los siguientes términos. Hoy día, en una negociación entre el empresario y un sindicato, tú podrías definir distintas formas de jornada, podrías definir menos horas, si fuera necesario, si fuera de acuerdo para ambas partes. Por tanto, el tema, cuando lo hace la ley, es porque la ley se está poniendo en una situación general donde implícitamente, como existe en toda la legislación laboral del mundo, se supone que hay una asimetría de poder de negociación entre un lado y el otro. Por eso desde hace mucho tiempo se prohíbe el trabajo infantil, por eso se reguló la jornada máxima, porque uno podría decir, bueno, es un problema de que se pongan de acuerdo a ambos lados, pero no es así, porque ambos lados no tienen el mismo poder de negociación, entonces uno le puede imponer los términos al otro. Si no tuviéramos prohibición de trabajo infantil, seguramente que habría algunos empresarios y algunos niños que querrían trabajar, y eso no es aceptable desde el punto de vista ético. Entonces el punto es, pongámonos en situaciones donde no está negociando el sindicato. El proyecto de flexibilidad del gobierno permite efectivamente, hoy día tú no puedes trabajar más de 45 horas por semana, con jornadas de 5 o 6 días. Se te permiten adicionalmente hasta 2 horas adicionales de horas extraordinarias. Con lo cual, en una jornada de 6 por 2, 12 más 45, llegas a un máximo de 57. Con el proyecto del gobierno, tú podrías llegar a 12 horas por día, hasta por 6, con lo cual llegas a 72. Obviamente que eso no implica, en el proyecto del gobierno, más de 180 al mes. Y esto es entre el empresario y cada trabajador individual. Esto no hay negociación, sí. no es con el sindicato. Por tanto, teóricamente, el empresario podría obligar, porque de lo contrario simplemente lo despide, al trabajador en una semana, no en el mes completo, a subir de 57 a 72 horas. Entonces, claramente, esto es algo que fortalece más el interés del empresario que el interés del trabajador. Por lo mismo que estoy expresando, porque no hay poder de negociación simétrica. De otro lado, si tú reduces de 45 a 40 horas, eso fortalece al trabajador vis a vis el empresario, ¿cierto? Que no va a poder, aunque lo quisiera, hacer trabajar más de 40 horas a la semana. Entonces, a mí lo que me parece sensato es ir buscando una convergencia entre ambas cosas. Una cosa que favorece al trabajador, otra que es más, ¿cierto?, flexible hacia el empresario, pero con calma. Ahora, desde el punto de vista de la economía, mientras una favorece, digamos, a la empresa, la otra tiene una implicancia de costo, por lo menos en el corto plazo, porque, dicho sea de paso, con la gran rotación laboral que hay, si tú reduces de 45 a 40 horas, con el tiempo eso se va a reflejar también en un menor salario. Eso va a ser, así ocurre, lo mismo que con la cotización previsional. Nicolás, una pregunta. Entonces, solo para terminar, sí. A mí me parece que el camino de encuentro entre algo que es bueno para la flexibilidad de la economía, que es poder apelotonar más horas, digamos, perdón, el apelotonar no se me ocurre otro... Juntar, aglutinar. Aglutinar, sí. Aglutinar más horas. Acumular en periodos cortos de tiempo, ¿cierto? 3, 4 días a la semana o varios días seguidos. Tiene que ver con dar más flexibilidad a la empresa para usar su recurso humano.
pero puede transformarse en precarización y abuso. Por tanto, si de ese lado lo compensamos con relativamente menos horas, de a poco, porque la economía no puede absorber una disminución abrupta. Claro, el proyecto del Podemos gobierno es a 6 horas, el de Camila Vallejo. A 6 años, el de Camila Vallejo a 3 años. Bueno, pero tú te das cuenta que después de este largo análisis, que excuso se aburrí, pero en uno tú vas dándole más espacio al empresario, en el otro le vas dando más espacio al trabajador. Podemos encontrar un punto medio. Una pregunta. Genaro. Porque yo no sé cómo calcularon el promedio, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los feriados? ¿Qué pasa con los feriados irrenunciables? ¿Entran en ese promedio o no? ¿O por esta vía de...? ¿Tú dices por los 41 promedio? Sí. Eso tampoco desconozco cómo se calcula el 41 por eso te digo, yo creo que no tenemos antecedentes. Yo me estoy refiriendo al proyecto de flexibilidad del gobierno vis a vis el proyecto de las 40 horas, ¿cierto?, de la diputada Cariola Vallejo, etcétera. Digo que en un caso fortaleces al trabajador, en el otro caso fortaleces al empresario y puedes buscar un camino de acuerdo. Pero vamos a ir a comerciales. A la vuelta continuamos con esta conversación. En Chile, el liceo es nuestro rito de ingreso a la sociedad. Esta frase es del profesor Juan Eduardo García Huidobro, quien ha dedicado 50 años de su vida a trabajar contra el analfabetismo. Por ser un impulsor histórico de la educación pública, la Universidad Alberto Hurtado lo postula al Premio Nacional de Educación 2019. Su biografía e información para adherir a su candidatura está en premionacional.uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Después de comerciales, seguimos con Bettina Horst, Nicolás Eizaguirre, Fernando Atria y Genaro Arriagada. Hasta las 10:30, el primer café. Ya llega una nueva mañana. Hola, estoy buscando financiamiento para mi emprendimiento. Mi amigo es mi socio. Dejamos nuestra pega. Estamos recién partiendo. Apoya el comercio local. Es sustentable. El poder para que no te canses de insistir es tuyo. Porta tu negocio al plan Emprende WOM con gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre por 15.990. Y lleva 3 planes o más por 10.990 cada uno. No estás solo. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Llega a Chile Boost Senior de Nestlé, desarrollado pensando en las necesidades nutricionales que surgen sobre todo después de los 50 años. Boost Senior es un alimento en polvo que tiene 12 gramos de proteínas por porción. Es una excelente fuente de calcio y vitamina D, sin azúcar añadida, y es el único que cuenta con un sabor neutro que va bien con todo. Puedes tomarlo o agregarlo en preparaciones dulces o saladas, además de sus exquisitos sabores café con leche y vainilla. Boost Senior de Nestlé, porque la mejor etapa de la vida es ahora. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Un bus puede transformarse en una línea de buses. Una viña puede transformarse en vinos de exportación. Y una empresa nacional en una internacional. Porque de eso se trata. De que tu empresa crezca y siga creciendo. En Banco Estado tenemos la oferta que tu empresa necesita. Conoce más llamando al 603-20.000. En bancoestado.cl o con uno de nuestros ejecutivos especialistas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Aló? Calzados González, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Calzados? Disculpe, parece que me equivoqué de número. No se preocupe, tráigalos y aquí se los cambiamos. Para todos los otros accidentes laborales, estamos nosotros. Estás con nosotros, estás protegido. Infórmate más en asociaciondemutuales.cl. Es un mensaje de las mutualidades de Chile. Ante cualquier reclamo o disconformidad con su mutualidad, diríjase a la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. Porque en Red Salud mantenemos nuestro compromiso por entregar una mejor salud para Chile, estamos renovando nuestros resonadores con tecnología más avanzada, para que realices tus resonancias magnéticas con menos restricciones de movimientos, mejor calidad de imagen y recibas tu diagnóstico en mejor tiempo. Encuentra más información en redsalud.cl o reserva la hora de tu resonancia llamando al 600-718-6000. Red Salud, mejor salud para Chile. Así lo hemos pensado, una vida donde te puedas mover tranquilamente. Y esa vida es posible y se hace realidad en Peñalolén, en el nuevo Parque Cousiño Macul. Parque Cousiño Macul, en la ciudad, otra vida.
Estuvimos contigo cuando se agrandó la familia y decidiste cambiar tu auto. Cuando te diste cuenta que te hacían falta unas vacaciones. Por eso ahora, que comienza un segundo semestre, volvemos a apoyarte. Aprovecha 10 o 12 cuotas sin interés en toda educación. Porque en BCI nos interesa crecer junto a ti. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.008.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. White Defense. Ciberseguridad. Sin miedo. Soy Kenneth Daniels, gerente general de White Defense. Quiero invitarte a cambiar la mirada sobre la ciberseguridad. Sin importar el tamaño de tu empresa, es importante que pienses en protegerla. Y es que no se trata de enfrentar las amenazas, es un tema estratégico. White Defense. Somos expertos en preparar, gestionar y optimizar la ciberseguridad. Contáctanos en whitedefense.com. White Defense. Todos hemos tenido problemas de pareja y todos los vamos a seguir teniendo. Pero hay un tema que cuando lo tomas en serio, créeme, todo mejora. Te lo digo yo, que de estar a punto de separarme, ahora andamos como recién casados. Recupera tu vida sexual en Medical Sex Center. Más de 11.500 pacientes en 5 años, entre hipertensos, diabéticos, operados de la próstata y muchos otros. Han encontrado respuesta y soluciones. Este mes, 20% de descuento en tu consulta. MedicalSexCenter.cl. Papá, ¿dibújame un castillo? Ya, primero trazamos el contorno, luego le damos perspectiva, un poquito de sombra, y listo. Compatibilizar tu vida con tus estudios es posible. Estudia en UNIAC, una carrera tradicional en modalidad semipresencial. Conoce nuestras carreras en uniac.cl. UNIAC, bienvenidos a crear. Institución en proceso de evaluación, no acreditada. Cada lunes a las 9 de la noche, Creciendo Juntos. Un espacio para seguir aprendiendo de nuestros niños y niñas. Acompañar y compartir cada etapa. Creciendo Juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. En esta edición del semanario Cambio 21, los hijos del modelo de AFP de José Piñera cotizaron 30 años sin lagunas y recibirán menos de 300.000 pesos de pensión. El fracaso del sistema que prometió el hermano del presidente, senadora Jimena Rincón a Cambio 21. Voy a dar la pelea para llegar a la presidencia del país. Abogado y tarotista Jaime Ales y su análisis del gobierno. El país está con tembladera permanente. Semanario Cambio 21, más que noticias. Suscríbase llamando al 22 929 56 66. Turismo City, paga menos por viajar. 5 grados. 5 grados en Santiago. Cooperativa, 9:30 minutos. 9:30 minutos. Una mañana con opinión. El primer café en Cooperativa. Seguimos en el primer café, pero antes noticias del momento. Rodrigo Vergara. Sí, tal cual, Cecilia, porque se ha cortado el tránsito hasta ahora en Pedro de Valdivia entre Pocuro y Bilbao, comuna de Providencia. Hay una alarma por un paquete sospechoso, una mochila, aparentemente hay algunos cables en este paquete también y por tanto se ha generado cierta alarma, ha movilizado carabineros al GOPE al lugar, se interrumpe el tránsito para que trabajen los vehículos de emergencia, el personal de emergencia, y ha debido ser evacuada la Universidad Finisterrae en ese punto de Santiago. Esto es básicamente la esquina de Pedro de Valdivia con Pocuro, pero el tránsito está cortado hasta la Plaza Pedro de Valdivia, hasta Bilbao. Hablamos hace un ratito con Bruno Prato, él es estudiante de la Finisterrae y dio cuenta de la evacuación. Llegaron personal de la seguridad de la universidad a decir que estaban evacuando. Actualmente hay personal de carabineros dentro de la U. También están las calles cerradas, según comentan algunos compañeros, entre Bilbao y Pocuro, por Pedro de Valdivia. Nosotros estamos saliendo por la salida de emergencia de Amberes y básicamente vendría a ser eso. Estamos todos saliendo de la universidad.
Operativo antibomba en curso entonces, evacuando la Universidad Finisterrae en Pedro Valdivia con Pocuro, comuna de Providencia, un hecho que se da, recordémoslo, a pocas horas de la detención de una persona sospechosa de enviar al menos 6 paquetes explosivos, entre ellos el atentado a Oscar Landerreche, en su momento presidente de Codelco, un sujeto que va a ser formalizado esta tarde, al menos va a ser controlada su detención esta tarde. Hay a esta hora una reunión entre el fiscal nacional y el fiscal Barros, que es el fiscal metropolitano sur, que indaga precisamente los bombazos, así que va a haber novedades luego, a las 10 más detalles. Gracias, Rodrigo Vergara. Porque una gran alianza siempre trae grandes beneficios. Red Salud y Caja Los Andes se unen para entregarte más acceso a la salud de calidad y opciones de financiamiento. Encuentra más información en redsalud.cl y cajalosandes.cl. Inyéctale cafeína a tu negocio. Plan Emprende WOM por 15.990 pesos. Te entrega gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre. Y también puedes llevar 3 planes o más por 10.990 pesos cada uno. Y si buscas vivir una vida donde lo natural está conectado con todo, con diversidad de viviendas, de comercio y servicios, bueno, ese lugar está en Peñalolén, el nuevo Parque Cousiño Macul. Conoce más sobre esta vida en parquecousiñomacul.cl. Para todos los accidentes laborales estamos nosotros, estás con nosotros, estás protegido. Este es un mensaje de las mutualidades de Chile. Y el Día del Niño es el día que todos los niños esperan. Por eso hay un dato perfecto para sorprenderlos, porque con tu tarjeta Líder BCI podrás encontrar descuentos en cines, Windsor, Burger King y también en el Rally Kart. Conoce más panoramas en tarjetalíderBCI.cl. Y llegó a Chile Boost Senior de Nestlé, un alimento en polvo con 12 gramos de proteína por porción. Es excelente fuente de calcio y vitamina D, nutrientes importantes para tu salud, sobre todo después de los 50 años, sin azúcar añadida, y está disponible en 3 variedades: sabores neutro, café con leche y vainilla. Y para que nada detenga a tu empresa, Banco Estado tiene el financiamiento que necesitas. Infórmate en bancoestado.cl o al 600-320-1000. Seguimos entonces con el primer café. Fernando Atria, Genaro Arriagada, Nicolás Eizaguirre, Bettina Horst. Hemos estado hablando de este proyecto de ley de las 40 horas, de un proyecto de ley de Camila Vallejo y otros de la oposición, y el proyecto de ley del gobierno que bajó a 41 horas con flexibilidad, como siempre. Se habla también de una presión mediática sobre el gobierno. También tiene un componente político toda esta discusión, porque además le puso sumurgencia a esta indicación. Fernando Atria. Sí, una observación muy breve respecto de la constitucionalidad. Yo creo que mencionar algo ahí y después otra cosa. Yo esperaría que quienes dicen que este proyecto es inconstitucional se atrevieran a formular la regla como ellas la entienden. Porque si la regla es cualquier proyecto que indirectamente puede significar mayor gasto para el Estado, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, bueno, eso simplemente acaba con la iniciativa legislativa de los parlamentarios. Sí, como dijiste en el primer Pero no se atreven a formular la regla, simplemente dicen, bueno, en este caso pasaría tal cosa. Yo diría, si el proyecto que rebajó la jornada a 45 horas es un proyecto que, si uno lo lee, no contiene una cápite donde dice el mayor costo que irrogue este proyecto se imputará a la partida presupuestaria tanto. Yo diría, esa es la marca de un proyecto que irroga mayor costo. En fin, ahora, respecto de la flexibilidad, a mí me llama la atención porque en esta discusión aparece, yo creo, se usa un lenguaje que muestra lo que la gente realmente cree. Ayer yo escuchaba al presidente de la República decir, si se rebaja la jornada a 45 horas, sin flexibilidad, es que la ley... A 40 horas, perdón, de 45 a 40, es que la ley le está diciendo a cada uno cómo, dónde y cuándo debe trabajar. Y uno dice, eso con todo el respeto que me merece la investidura presidencial, eso es completa y totalmente absurdo. De hecho, si la ley tiene una jornada máxima de 45, en el mismo sentido le dice a la gente cómo, dónde y cuándo trabajar, pero no le dice a la gente cómo, dónde y cuándo trabajar. El problema de la flexibilidad es que flexibilidad, como lo está planteando el gobierno, es precarización. La manera para evitar que la flexibilidad signifique precarización es precisamente la regla actual. La regla actual es, la flexibilización es negociación con el sindicato. ¿Por qué? Porque el sindicato garantiza que que va a haber flexibilidad y no va, sin precariedad. Si se crea lo que el gobierno pretende hacer, que es una flexibilidad individual,
Entonces, pareciera que ellos viven en un mundo en que la cajera del supermercado va a ir a hablar con el gerente del supermercado y la cajera le va a decir, yo quiero, o que el gerente le va a decir, yo quiero saber cómo el supermercado puede acomodarse a su vida familiar para que usted lleve una vida más feliz. Así no pasan las cosas. Si pasaran así, no sería necesario el derecho laboral entero. Sí. A ver, Genaro. No, muy brevemente. El problema, yo entiendo de que donde hay sindicato, la negociación... El problema en Chile es que hay un 85% de los trabajadores que no tienen sindicato. Entonces hay que fomentar la sindicalización. No, hay que fomentar la sindicalización sin duda. Pero seamos francos, en materia de fomento a la sindicalización, no obstante todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos, digamos, desde el gobierno de Frei Montalva, que fue muy exitoso en fomentar la sindicalización, estamos en las cifras que estamos, 11-13%. Bueno, eso es responsabilidad de las políticas de los últimos 20 años. Bueno, perdón, pero no todo es la elección libre de la gente a inscribirse en un sindicato. No, eso tiene que ver cómo está regulada la sindicalización, que no haya negociación ramal, etcétera. Este asunto es el siguiente: si tú tienes un cuadro, desgraciadamente, en el cual el 85% de los trabajadores no tienen sindicato. Entonces, si uno llega y dice, vamos a hacer esta ley única y exclusivamente cuando tengamos un 85% sindicalizados, quiere decir que no va a haber flexibilidad de ninguna especie por los próximos 20 años. Bueno, va a haber yo lo que digo es que busquemos una fórmula en que la flexibilización no signifique precariedad. Y no, eso hay una no fórmula que es conocida, si no tenemos porque el sindicato, pues. Bueno, entonces la pregunta es que el argumento, este argumento es un argumento redondo, en el sentido de que tú llegues y dices, tenemos hoy día una regla de flexibilidad, pero hay una regla de flexibilización. Fernando, espera. Por lo menos escuchemos, no. Pues. Yo lo único que digo es que donde hay sindicato me parece que la regla está bien. Sí. El problema está en el 85% que no tiene sindicato. Y que esa gente quiere flexibilidad o podría tener flexibilidad, pero sin que signifique precariedad. Me parece un argumento razonable. Bueno, la pregunta es cómo puede no significar precariedad si es negociación 1 a 1. Todo el derecho del trabajo supone que la negociación 1 a 1... Es que no, es imposible. No, pero es que... ¿qué es lo que es imposible? Perdón. Nicolás Izaguirre. Solo un comentario adicional. Yo creo que acá uno de repente se enfrasca mucho en la discusión de que la foto actual. Y la verdad es que uno tiene que mirar un poco más allá también, de cómo vamos a estar en 5 años, cómo vamos a estar en 10 años, porque finalmente... sindicato, no sindicato, flexibilidad, no flexibilidad, todo eso es música si es que la economía no genera empleo. Y finalmente la mejor situación laboral para los trabajadores, para todos los trabajadores de empresas grandes, empresas pequeñas, autoempleados, todos los trabajadores, en la medida que hay más posibilidades, más trabajos, sus condiciones son mejores. Y finalmente cuando tenemos instrumentos o políticas públicas que finalmente lo que hacen es no generar más trabajo, sin duda que las posibilidades de las personas también se ven mermadas. Y sobre todo también recordemos una cosa, acá estamos hablando solamente para la gente que trabaja en el mercado formal. Todo esto es música para aquellos que son parte del mercado informal y que no han podido formalizarse precisamente porque en algunos casos por falta de capacitación, en otros casos porque las regulaciones también estrangulan para no poder darle un contrato de trabajo. Entonces la verdad que hay que ver cuando tú sobrerigidizas o sobreencareces la contratación, finalmente hay un grupo de personas que va a tratar atender a contratarlo vía informal. Entonces, ojo, estas cosas tienen múltiples efectos. A ver si pudiéramos ligar, y le doy la palabra a Nicolás Izaguirre, todo este tema con la marcha de la economía, como solemos hacer los viernes acá, que siempre hay mucho debate sobre el crecimiento económico. Recordemos lo que ha dicho el presidente, el segundo semestre va a ser mucho mejor, cóbrenme la palabra, en fin, liguemos entonces esto que estamos discutiendo con la economía, puesto que es el tema de fondo también. Nicolás Izaguirre. Bueno, son tantos temas que me cuesta hilarlos, pero respecto a lo que decía Bettina, es una visión que no la desmiento, pero que la considero parcial. Porque si extremamos el argumento, el que el empresario tenga máxima flexibilidad, por ejemplo, y que el empresario pague los mínimos impuestos, generaría más actividad económica, más trabajo, iría en beneficio de los trabajadores.
Bueno, es que resulta que la realidad empírica del mundo te demuestra exactamente lo contrario, porque las empresas son empresarios y trabajadores. Y en los países más desarrollados, por ejemplo los escandinavos, hay altos impuestos, a pesar de que los pagan los empresarios, hay limitaciones a la jornada de trabajo, porque lo que tú vas buscando es ecuacionar intereses de dos lados, no solo de un lado. Entonces, yo vuelvo a lo que dije la primera vez. Si hubiese 100% de sindicalización, posiblemente los acuerdos bilaterales empresarios-trabajadores serían, digamos, lo que mandarían. Obvio. Pero como tú no tienes eso, la ley que protege al más débil, teóricamente, se hace cargo justamente de la menor poder de negociación de los trabajadores, y por eso el apuntar a reducción de jornada, yo he dicho cautelosamente, etcétera, etcétera, protege a los trabajadores. El apuntar a flexibilización de jornada le da más espacio a los empresarios. Entonces, vamos buscando un camino de común. Ahora, respecto de, yo realmente ya no sé cómo reaccionar a esto. El presidente de la República, que ahora ha decidido hacer proyecciones económicas, dice: el segundo semestre va a ser mucho mejor, cóbrenme la palabra. Yo ya los he cansado con esta... ya voy ¿estás de acuerdo con eso? Va a estar mejor. Intentar clarificar que desgraciadamente en Chile se miden los resultados económicos a 12 meses. Cuando tú vas a ver qué va a pasar en julio y lo estás comparando con julio del año pasado, ya sabes 11 de 12. Por tanto, ya tú puedes decir, sin temor a equivocarte, que julio va a ser mejor por lo que ocurrió en los 11 meses anteriores. Entonces se está haciendo un anuncio de algo que ya se sabe. El punto es que julio, respecto de julio del año pasado, sea 3%, supongamos, no significa que estemos mejor ahora. Está resumiendo lo que ya pasó. Y como el tercer trimestre del año pasado fue extremadamente bajo, el tercer trimestre de este año, en 12 meses, va a ser mejor. Entonces el presidente está diciendo algo para generar la ilusión estadística de que la economía va mejor, en circunstancias que esto no se debe a lo que está pasando ahora, sino que a lo que pasó ¿cuándo? El cuarto trimestre del año pasado, en que producto de la intervención de los bancos centrales del mundo, la economía efectivamente del mundo y de Chile mejoraron. Eso es algo que ya sabemos. El punto es que ahora, producto de la guerra comercial, etcétera, si realmente la economía está mejorando o no, es una gran incógnita. No lo sabemos, más allá de lo que estas cifras, que son digamos, ardides estadísticos, digan. Bueno, pero en cuanto al crecimiento... por tanto, la demanda por trabajo, si eso, yo no veo que con las cifras que ahora disponemos vaya a estar muy dinámica en los meses por venir. ¿Genaro? Sí. No, yo creo que el presidente comete un error gigantesco, que es estar preocupado, estar de comentarista de la cifra de crecimiento. Y la verdad es que ese juego lo desacredita. Porque partimos con una promesa de crecimiento del orden del 4,5 y hoy día estamos en el 2,5, 2,7. Menos de 2. Con suerte. No, pero te digo en el año. En el año. Pero no, ya ni a 2,5, digo yo. Bueno, yo creo también. Pero lo que quiero decir es que este es un gobierno que comete un error tras otro, en el sentido de poner en el centro este debate. Y en este debate está quedando solo porque las calificadoras de riesgo, y cuando no resulta, nos manda todo a rezar. ¿Ah? Claro. Es el ministro de Hacienda que dijo que le pidió estas religiosas que rezaran para que la guerra comercial terminara porque afecta a Chile. Después el ministro de Economía dijo: yo no molestaría al Todopoderoso por cuestiones tan terrenales, algo así. En fin, pero fue más, se tomó como bromas que otra cosa. Solo precisar en relación a que... caso, ¿qué? Hay que tener mucho cuidado con las bromas cuando sea un funcionario público de tan alto nivel.
Sí, no solo una precisión, efectivamente la economía Betina. el primer semestre del año creció un 1,7% y se proyecta, todos proyectan para el año un crecimiento sobre 2,5, 2,8, etcétera. Entonces, sin duda que el segundo semestre va a ser mejor. Entonces, pero solamente para aclarar lo que estaba diciendo Nicolás Izaguirre en una forma un poco más larga. Pero el promedio anual va a ser... Entonces, efectivamente, es una economía... un poco, o sea, una economía que va saliendo de menos a más, pero efectivamente acá lo que realmente importa al final es cómo eso se traduce en una mayor generación de trabajo. Otro tema que ha generado polémica son los... me gustaría decir, Fernando. Aquí se nota, creo yo, una característica que este gobierno ha desarrollado de una manera especial, que es, bueno, y que coincide muy bien con una creciente forma populista, que es para la comunicación política, para este gobierno, que las cosas que dice sean verdad, es totalmente indiferente. Es decir, es totalmente indiferente. Lo único que importa es el efecto que van a producir. Entonces es totalmente indiferente que en realidad lo que está diciendo el presidente, entiendo yo que eso es lo que decía Nicolás, sea un puro malabarismo estadístico. O sea, que no diga nada respecto de la economía. Eso es indiferente. Entonces lo que se busca es que pues, el presidente después, un par de meses más, pueda decir, yo lo dije, así que créanme ahora para el siguiente. Obviamente eso es lo que se busca. Es totalmente indiferente. Yo escuchaba al ministro Monkever hoy día, que la flexibilidad en términos europeos, porque él decía, todos los países europeos tienen reglas de flexibilidad. Bueno, para el ministro es totalmente indiferente que todos esos países europeos tengan flexibilidad pactadas con los sindicatos, porque hay negociación ramal, ¿no? Entonces, yo creo que es una característica de la época. Es una comunicación política en la cual la verdad de lo que se dice es irrelevante. Y lo único que importa es que lo que se dice tenga efecto. Por eso el presidente puede darse el lujo de decir el absurdo de que cuando hay una jornada de 40 horas es la ley que le está a uno diciendo dónde. Ojo, detengámonos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo trabajar? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿en qué mundo se justifica decir eso? En un mundo en que la verdad de lo que yo digo me da lo mismo y lo único que importa es el efecto que produce. Tú dices que están mintiendo en todo y respecto de todo. No es mentira, es indiferencia a la verdad. El que miente, por lo menos se toma en serio la verdad para negarla. Indiferencia a la verdad significa lo que hoy día lo que tú existe dices es no es verdad. indiferencia total, les da lo mismo. Otro tema que ha generado polémica sobre los dichos del presidente Sebastián Piñera, cuando dijo que son los países socialistas los que más han depredado y destruido el medio ambiente, y puso como ejemplo a la Unión Soviética con Chernobyl, bueno, todo eso también ha generado reacciones, y a propósito de ese mismo tema, habló del cambio de modelo y habló de la gente que defiende el medio ambiente. Yo creo que hay algunos que detrás de la causa del medio ambiente esconden otros propósitos. Algunos quieren reivindicar ideas socialistas que yo creo no funcionan, que están usando la causa ambientalista, y él entonces queremos dejar claro que queremos una economía libre, abierta, integrada al mundo, pero que sea respetuosa y sustentable, en fin. ¿Por qué los países socialistas son los que más han depredado el mundo, según ustedes? Bueno, yo separaría. Sí. Los países socialistas, nosotros tenemos el colapso de la Unión Soviética en el año 1989. Las preocupaciones en ese momento por el medio ambiente eran bastante menores. Sí. Quiero señalar de que en Chile la primera ley sobre el medio ambiente, una ley de base de medio ambiente, fue dictada en los meses finales del gobierno de don Patricio Aylwin, año 93. Entonces, efectivamente, hay un momento en que hubo una despreocupación en el régimen capitalista y en el régimen socialista por los temas del medio ambiente. Y eso empieza a cambiar en la medida en que el tema medioambiental se pone en el centro, y hoy día yo diría que es una de las mayores preocupaciones de la humanidad. Sí, pero me parece un debate añejo, no le encuentro mucho. Es cierto lo que dice Genaro, pero creo que el punto de Fernando es un punto muy de fondo, porque cuando tú tienes la alta investidura de ser quien lidera la nación y estás permanentemente diciendo medias verdades, porque yo no soy un particular adicto o partidario del régimen económico que tuvo la Unión Soviética y tampoco la de China actual, que creo, dicho sea de paso, que más temprano que tarde va a comenzar a tener problemas. Pero los hechos estadísticos son
que, como decía Genaro, dada la despreocupación del pasado, entre Europa y Estados Unidos la emisión acumulada de gases es mucho mayor que la de China y la Unión Soviética. Entonces, ya es simplemente chacota esto, es no tener ningún rigor y respeto por los hechos. Sí, y me permite, Genaro. tú comprendes que las emisiones de carbono duran en la atmósfera 200 años. Hoy día estamos pagando todavía las emisiones descontroladas que se hicieron en la primera revolución industrial. Y si a eso le agregamos el hecho de que hay países que no tienen en este momento una preocupación por el medio ambiente, entre los cuales está China, sin duda, ¿Y pero Estados Unidos? también las políticas de Trump han sido un atentado en contra de las preocupaciones por el medio ambiente. Entonces estamos en la situación dramática que hoy vivimos. Sí, o sea, efectivamente el crecimiento, las fuertes emisiones que han venido desde el mundo que ha pasado a ser desarrollado, ¿no es cierto? Europa, Estados Unidos, viene ese mundo, por lo cual hoy día China dice, pucha, yo me quiero desarrollar, entonces no me piden el mismo estándar que ustedes hace 100 años ni siquiera tenían sobre la mesa. Es una discusión legítima. Yo creo que acá lo importante, y sobre todo la mirada hacia Chile y cuál es nuestra parada frente al tema, es también reconocer cuáles son las limitantes al impacto que pudiera tener lo que hace o lo que nace Chile y lo que significa para Chile. Porque lo que dice Genaro, las emisiones desde la revolución industrial, no me queda claro si eso significa entonces mejor que no haya habido revolución industrial, o el punto es hoy día, yo me imagino que no, pero muchas veces se instala la discusión también, bueno, no importa que no haya desarrollo, que hoy día los países más subdesarrollados quizás asumen un costo más alto para llegar al desarrollo de lo que tuvieron en su momento la economía. Yo creo que hay un balance, Bettina, hay una discusión. Yo te entiendo, Gerard. Yo lo que estoy tratando de decir es lo siguiente, de que si hoy día Genaro, le pedimos a los países que están iniciando su desarrollo que tengan los estándares que no tuvieron los hoy desarrollados, es injusto. Eso y voy. entonces tenemos que descubrir alguna fórmula en la cual verdaderamente la concentración en la reducción de las emisiones esté en los países que se desarrollaron primero. Ahora, el presidente, a propósito de eso, dijo que la gente, cuando habla de cambio de modelo, yo me pregunto de qué están planteando, si quieren volver al socialismo del siglo XX, que fracasó, o quieren socialismo del siglo XXI, como Venezuela, de qué estamos hablando cuando cambiamos el modelo, a propósito, relacionado con esto de cómo crecer, respetando el medio ambiente o no. Y esto del modelo ha sido un tema que siempre Fernando Atria ha planteado. Se te liga Fernando Atria igual modelo. Vamos a otro modelo. Vamos a ir a comerciales, ¿sí? Y a la vuelta el último bloque del primer café, porque una gran alianza siempre trae beneficios. Red Salud y Caja Los Andes se unen para entregarte más acceso a salud y calidad y opciones de financiamiento. Encuentra más información en redsalud.cl y cajalosandes.cl. Llegó a Chile Boost Senior de Nestlé, un alimento en polvo con 12 gramos de proteína por porción. Es excelente fuente de calcio y vitamina D, nutrientes importantes para tu salud, y vienen 3 variedades, sabores neutro, café con leche y vainilla. Para que nada detenga tu empresa, Banco Estado tiene el financiamiento que necesitas. Infórmate en bancoestado.cl o al 600-320-1000. Y el poder para hacer despertar tu idea es tuyo. Plan Emprende WOM por 15.990 pesos te da gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre. Y lleva 3 planes o más por 10.990 pesos cada uno. Y para todos los accidentes laborales estamos nosotros, estás con nosotros, estás protegido. Este es un mensaje de las Mutualidades de Chile. Y para vivir en un lugar en donde las familias pueden ser felices independiente de su tamaño, etapa de la vida, donde las diferencias generacionales son el alma de proyecto, bueno, esa vida es posible en el nuevo Parque Cousiño Macul, en la ciudad Otra Vida. Visita parquecousiñomacul.cl. Comerciales, las noticias y el último bloque del primer café. Ya sigue un primer café, cargado a la opinión. Y a las 10:30, una nueva mañana. ¿Aló? Calzados González, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Calzados? Disculpe, parece que me equivoqué de número. No se preocupe, tráigalos y aquí se los cambiamos. Para todos los otros accidentes laborales, estamos nosotros. Estás con nosotros, estás protegido. Infórmate más en asociaciondemutuales.cl. Es un mensaje de las Mutualidades de Chile.
Ante cualquier reclamo o disconformidad con su mutualidad, diríjase a la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. Llega a Chile Boost Senior de Nestlé, desarrollado pensando en las necesidades nutricionales que surgen sobre todo después de los 50 años. Boost Senior es un alimento en polvo que tiene 12 gramos de proteínas por porción. Es una excelente fuente de calcio y vitamina D, sin azúcar añadida y es el único que cuenta con un sabor neutro que va bien con todo. Puedes tomarlo o agregarlo en preparaciones dulces o saladas, además de sus exquisitos sabores café con leche y vainilla. Boost Senior de Nestlé, porque la mejor etapa de la vida es ahora. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Hola, estoy buscando financiamiento para mi emprendimiento. Mi amigo es mi socio. Dejamos nuestra pega. Estamos recién partiendo. Apoya el comercio local. Es sustentable. El poder para que no te canses de insistir es tuyo. Porta tu negocio al plan Emprende WOM con gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre por 15.990. Y lleva 3 planes o más por 10.990 cada uno. No estás solo. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Un bus puede transformarse en una línea de buses. Una viña puede transformarse en vinos de exportación. Y una empresa nacional en una internacional. Porque de eso se trata. De que tu empresa crezca y siga creciendo. En Banco Estado tenemos la oferta que tu empresa necesita. Conoce más llamando al 603-20.000. En bancoestado.cl o con uno de nuestros ejecutivos especialistas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Así lo hemos pensado, una vida donde la naturaleza se pueda escuchar y esa vida es posible y se hace realidad en Peñalolén en el nuevo Parque Cousiño Macul. Parque Cousiño Macul, en la ciudad, otra vida. ¿Hace cuánto tiempo que no haces ejercicios? Hacer actividad física a diario te ayuda a regular el colesterol, la presión arterial y mantener un peso adecuado. En Red Salud queremos que recuerdes que la forma más eficaz de luchar contra las enfermedades cardiovasculares es a través de un estilo de vida saludable. Porque este mes y todo el año estamos comprometidos con la salud de tu corazón. Revisa los consejos de nuestros cardiólogos y reserva tu hora en redsalud.cl o llamando al 600-718-6000. Red Salud. Mejor salud para Chile. Javier está feliz. Acaba de comprar el auto que quería en 24 cuotas sin interés. Así que aprovechó de agregarle aire acondicionado, control crucero. Y sí, la cucaracha. Compra tu auto o moto en 24 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,01% calculado bajo un monto de compra de 5 millones en 24 cuotas. Costo total del crédito 5.052.568 pesos. Infórmese sobre las garantías estatales de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. Turismo City, paga menos por viajar. Jaime, vamos con la A. ¿Estás listo? Sí, listo. A. Experto en purificación de aire que elimina molestos olores a comida en espacios comunes. AirLife. ¡Buenísimo! Elimina esos desagradables olores que se generan en edificios de oficinas y espacios públicos. Purifica y limpia el aire con AirLife. Nuestra tecnología única elimina eficazmente olores de forma limpia, ecológica e inocua para la salud. Respira el aire puro que mereces. AirLife. Aire puro. Más información en airlife.com. Ascensores R&H S.A., empresa líder en transporte vertical. Te brindamos los servicios de instalación de ascensores, modernizaciones, mantención y servicio de emergencias a las 24 horas y normalización de ascensores bajo la ley 20.296. Ascensores R&H S.A. Contáctanos a ventas@rihsa.cl. Empresa inscrita en el Registro Nacional de Mantenedores de Ascensores del MIMBU. Hola, mi amor. Hola. ¿Sabes qué hacen los carabineros abajo? Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana. ¿Este fin de semana? Sí. Pero no supimos nada. No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Mientras algunos hasta ahora buscan conciliar el sueño, yo prefiero concretar el mío, porque en UNIAC puedo estudiar la carrera que amo en el horario que yo necesito. Estudia al ritmo de tu vida. Estudia una carrera vespertina en UNIAC. Conoce nuestras carreras en uniac.cl. UNIAC. Bienvenidos a crear. Institución en proceso de evaluación, no acreditada. Cooperativa.
10 de la mañana. Neumáticos Westlake, el cambio inteligente. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando eliges neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Cuándo fue la última vez que elegí neumáticos? Ya ni me acuerdo. La marca, medidas. ¿Por qué no me preguntan de qué está compuesta la materia oscura del universo? Pero elegir neumáticos. Tranquilo, elige neumáticos Westlake. Innovación, seguridad, conveniencia. Westlake, el cambio inteligente. Encuéntralos en nuestra red de distribuidores y oficinas Alfa o ingresa a www.westlake.cl. Hora de conocer las noticias en Cooperativa. Rodrigo Vergara, ¿qué está pasando a esta hora? Vamos a Pedro de Valdivia, comuna de Providencia. Había una evacuación de la Universidad Finisterrae allí. María Soledad Cortés. Buen día, Rodrigo. Hace unos minutos informaban de un procedimiento policial en la Universidad Finisterrae, en la calle Pedro Valdivia con Pocuro, esto por una mochila que habrían dejado al interior de la universidad. Estaba trabajando el GOP en el lugar, se evacuó a los estudiantes de la sede, el tránsito estuvo interrumpido por unos minutos entre Pocuro y Francisco Bilbao, pero todo se trataba de una mochila olvidada que en su interior contenía ropa. Se descarta entonces un artefacto explosivo. Importante mencionar también, el tránsito volvió a normalizarse y ya vemos también cómo los estudiantes regresan acá a la sede de la Universidad Finisterra. Falsa alarma, María Soledad, gracias. Buen día. Lo que no es falsa es la detención de este hombre acusado de, por parte de la Fiscalía, 6 artefactos explosivos en la capital, entre ellos el de Landerreche, el de The Grange, lo que estalló ahí en Vicuña Maquena. Eso lo ha dicho el propio fiscal Barros, que está reunido hasta ahora con el fiscal nacional, Mario Rosende, ¿no? Claro, todo esto en la comuna de San Miguel, donde se encuentra reunido el fiscal nacional Jorge Abbott con el persecutor regional sur Héctor Barros para conocer más detalles respecto a la detención de Camilo Gajardo Escalona, de 28 años, sindicado como el presunto responsable de 6 atentados con artefactos explosivos de los cuales tú dabas cuenta, Rodrigo. Recordemos que ayer la Fiscalía lo definió como una especie de lobo solitario al explicar cómo actuaba y trabajaba en la instalación de estos artefactos explosivos, y hoy a las 16 horas va a enfrentar su control de detención, aunque aún no está claro que sea formalizado, porque la Fiscalía podría pedir extender ese plazo de detención en vista a las diligencias que se están realizando. Recordemos que fue allanada su residencia en Puente Alto. Se habla de un lobo solitario por parte de la propia Fiscalía, lo que de alguna manera contradice la tesis de La Moneda de una mayor coordinación, de ayuda incluso del extranjero para este tipo de grupos. En el caso de este detenido, Mario, no tiene nada que ver, al menos no hasta ahora, con lo ocurrido hace 2 semanas en Huechuraba y en Las Condes, ¿no? Claro, eso señaló ayer el fiscal Héctor Barros, ya que el modus operandi y la construcción del artefacto explosivo sería diferente y por lo tanto esa es una línea que descarta la vinculación entre esos hechos. Lo que tiene que ver con la comisaría de Huechuraba y lo de la oficina de Ginspeter en Quiñenco. Mario, gracias, buen día. Buen día. Sepamos de esta, balacera, esta matanza, masacre ocurrida ahí en Puente Alto tras una discusión anoche. Un sujeto disparó más de 70 veces y hay 5 muertos ya en Peñán. Así es, Rodrigo, nos mantenemos acá en la comuna de Puente Alto, población Carol Ursúa, calle Profesor Alcaíno, donde se produjo durante las últimas horas de este día jueves esta prácticamente matanza que terminó con 5 personas fallecidas que estaban al interior de un recinto traga monedas. Se está trabajando por parte de la Policía de Investigaciones, también la Fiscalía Sur, en poder determinar si es que estas 5 personas fallecidas tenían algún nexo directo con este tirador, si estuvieron implicados quizás también en esta riña previa. Sin embargo, se está por supuesto también trabajando incluso para dar claro con el paradero de este sujeto. Conversamos con vecinos, algunos que llegaron durante la noche cuando ocurrió todo este hecho, pensando que habían familiares al interior de este recinto tragamonedas. Escuchamos sus palabras. Que no era él, habían dos muertos. No, si los 3, habían 2, pero el Milton, que estaba al rincón, allá con una niña le pegan la cara, si volvía, vuelve, Milton decía, pero él ya estaba casi ido. Y de ahí yo me fui activo, si me idea, la cosa de minutos nomás. Ah, sí, no, lógico, para mi señora también, porque ella quedó llorando ahí como loca, así, para que vengan a hacer una cosa así. Hay que recordar además, Rodrigo, que de los 5 fallecidos, 2 murieron precisamente en este mismo lugar. Recién, hace no más de 30 minutos, el servicio médico
legal retiró ambos cuerpos para llevarlos precisamente hacia la sede de la institución ahí en Independencia, mientras que, insistimos, se mantienen los distintos peritajes. Acaba de llegar también el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, acusando principalmente que ha sido de momento la única autoridad que ha llegado hasta este punto, que no ha ocurrido como sucede en otras ocasiones en hechos similares. Vamos a estar, por supuesto, durante toda la mañana acá en Puente Alto. Jean, buen día. Buen día. Algo más para hoy, lo del Tribunal Constitucional, se va a Aróstica de la presidencia de ese cuestionado tribunal del TC, y en una de esas asume María Luisa Abraham, quien fuera asesora de Piñera, jefa de los asesores de Piñera en el primer gobierno. Titular de portada de Cooperativa.cl, hasta ahora el Tribunal Ambiental de Valdivia condena a ESAL, responsable de daño ambiental en la bahía de Puerto Varas del lago Yanquihue, un vertimiento de hidrocarburos, todo indica, y de aguas servidas, no tratadas a ese lecho en años anteriores. Y en los Panamericanos, un ojo puesto con nuestro enviado especial allá, porque en una de esas cae otra medallita, Cecilia. Gracias, Rodrigo Vergara. En cualquier momento, más noticias en Cooperativa. Noticias que se marcan en cooperativa.cl y alairelibre.cl. Último bloque del primer café. Betina Horst, Nicolás Eizaguirre, Genaro Arriagada, Fernando Atria. Sí, antes de pasar a otros temas que los otros panelistas tienen, quiero comentar una cosa sobre esto que dice el presidente, de que hay quienes se esconden detrás de una preocupación medioambiental otros fines más aviesos u oscuros que o socialistas, dijo. Bueno, por eso, pero con la idea de que hay un discurso escondido. Y yo creo que la verdad es que si uno adopta una línea que no sea la de Trump, tiene que notar que hoy día probablemente la humanidad enfrenta un desafío que nunca antes había enfrentado, porque antes las disputas políticas eran, bueno, en el peor de los casos, si perdían los buenos, digamos, bueno, había más injusticia o había más desigualdad o más discriminación, en fin, hoy día, si no hay una acción decidida, va a haber simplemente destrucción de las condiciones de la vida en la Tierra. No, el presidente lo dijo al pasar, así como que las condiciones de vida en la Tierra se pueden acabar. Bueno, ese es el problema, de esa envergadura del problema. Y de hecho, yo creo que no va a ser posible hacer nada. Precisamente porque eso es lo que estamos viendo en muchos niveles, ¿no? Una política que es incapaz de enfrentar precisamente el problema, porque el problema supone una transformación bastante radical de la manera en que pensamos sobre el crecimiento, la actividad económica. Bueno, el supermodelo. Y la verdad es que no habiendo eso en posición, bueno, las Naciones Unidas dice que nos quedan como 20 años, ¿no? Para tomar acción decidida antes de que se pasen umbrales, incluso si eso fuera exagerado y fuera un poco más, la verdad es que sigue siendo una situación en que lo que está en juego nunca antes había estado en juego. Uh-huh. Alguien quería, Nicolás Aguirre, quería hablar sobre... Pero esto va a parecer un purpurrí porque nos vamos a cambiar de tema. No sé. Bueno, el tema medioambiental ciertamente es muy serio. Entre otras cosas, supone ponerse de acuerdo en cuáles son las cuotas de emisión de cada uno, y cuando los más grandes o los más contaminantes se salen de los acuerdos es bien difícil, y eso significa, eso se llama inconsistencia dinámica, que cuando el problema lo tiene en la cara, los costos van a ser enormes y mucho mayores que los que debiéramos pagar si tomamos acción temprana. Pero yo quería hablar sobre otro tema, porque esta semana se aprobó por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la integración tributaria. Así como yo he dicho muchas veces que no soy obstruccionista, creo que en materia de pensiones, en materia de jornada laboral, hay caminos de posibles acuerdos. La integración tributaria es simplemente una cuestión que no tiene pies ni cabeza. Aquí se ha usado el escudo humano de las pymes para tratar de justificarla en circunstancias que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Porque las pymes perfectamente podrían haber pasado al 14 TER, que hoy día ya existe, a efecto, ¿cierto?, de aliviarle su carga tributaria, sin necesidad de hacer esta integración tributaria, que es un subsidio a los más ricos. Francamente, en un país con tantas necesidades sociales, estar subsidiando a los más ricos, además sin ningún efecto visible sobre la inversión, otra vez las posverdades. En teoría económica se sabe muy bien que aumentar la rentabilidad de los ahorros para quienes más tienen no produce más ahorro, porque claro, si la rentabilidad crece, de repente ahorro menos y ya con la rentabilidad voy a tener suficiente. Por tanto, esto no tiene gollete alguno, y yo no estoy en contra de la integración.
Lo que estoy en contra es la forma en que este gobierno está planteando la integración, en que es una ventaja abierta para el capital respecto del trabajo. Y me parece insólito que haya habido voluntades desde el lado de la oposición favorables a eso. Y espero que se corrija en el Senado, porque realmente sería un retroceso inaceptable. Pero esta reforma, Betina, ¿va a tener un efecto sobre el crecimiento, sobre la inversión? ¿Va a impactar? A ver, en economía no hay una bala de plata, ¿no es cierto? Son distintas cosas, son regulación del mercado laboral, desde lo climático también, a lo tributario, etcétera. Efectivamente, así como está planteada la reforma, a nuestro modo de ver y entender, efectivamente sí apoya el crecimiento de la economía, la generación de empleo y mejorar las condiciones de las personas. Y por eso mismo es que se ha apoyado esta iniciativa, la reintegración. Uno, efectivamente, le habría gustado también, junto con ello, haber tenido una baja de la tasa del impuesto. Recordemos el aumento que tuvo hace un par de años atrás. Estamos que fue una de las promesas de campaña, ¿no? Se anunció efectivamente ahí y se matizó, porque eso iba a depender cómo estaba la situación fiscal, etcétera. Pero sin duda fue un golpe importante a las expectativas cuando en el primer discurso del 1 de junio el presidente plantea que eso no lo va a hacer. Por lo cual, si bien no es una reforma perfecta el volver a la reintegración, pero sí a lo menos apunta en la dirección correcta, y yo creo que es correcto que se avance en esa línea y que ojalá en el Senado, a diferencia de lo que ha planteado recientemente Nicolás Izaguirre, que se mantenga y se avance en esa línea. Sí, Genaro. Bueno, no tiene sentido que diga que estoy en esta materia, estoy en desacuerdo con Nicolás Izaguirre. Sí, ya en varios capítulos del primer café ha sido una se ha discusión. notado. Mi punto es que en el juego democrático uno obtiene ciertas cosas, pero no puede obtenerlas todas. Y en el caso de la reintegración del sistema, la posición fue: hagan las compensaciones que impidan que baje la carga tributaria. Y a mi juicio eso se logró. Pero además se obtuvieron cosas para las pymes que no son un escudo humano, como dice Nicolás, de este proyecto, sino que ellos han expresado un interés y han tenido una colaboración bastante estrecha con el Partido Demócrata Cristiano en esta materia, incluyendo comisiones de estudio. Entonces, este proyecto es como, a mí no es el 100% de lo que me gustaría, pero prefiero que haya una reforma tributaria a un gobierno acusando única y constantemente a la oposición de que impedimos totalmente la posibilidad de que ellos impulsaran algunas de sus ideas. Otras no las van a impulsar. Y en consecuencia yo este debate espero que sea superado. Me parecería muy malo de que le diéramos una bandera al gobierno de que hemos impedido un crecimiento del 0,5 más o el 1%. No. Fernando Atria. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Nicolás y creo que hay cierta ironía en que todas estas discusiones tenemos que darlas sin que uno pueda mencionar lo que es obvio. O sea, ¿qué es lo que estas cuestiones muestran? ¿Por qué el gobierno hace una reforma tributaria para los grandes empresarios? ¿Por qué hace una reforma laboral o presenta una reforma laboral pensando en los intereses de los empresarios? O sea, ¿por qué? Bueno, porque este gobierno y la derecha que está en el gobierno, esos son sus intereses, es decir, representa los intereses del capital. Y entonces eso se manifiesta en reforma tributaria, se manifiesta en reforma de pensiones, se manifiesta en reforma laboral, etcétera. Y se va a seguir manifestando, porque esos son los intereses que ellos representan. Sí, yo puedo darle otra mirada a lo que plantea Fernando, que claramente habla desde la posición del socialismo, ¿no es cierto? Que en general hace una doctrina que muchas veces no favorece mayormente el crecimiento económico y no ve como en el crecimiento económico o en la prosperidad de un país un mecanismo de mejora de la situación de las personas y más bien se alinea con discursos como del gobierno anterior, cuando se hablaba de no importa sacrificar un poco más de crecimiento económico con tal de tener un poco más de igualdad, cuando después tenemos los resultados para Chile, que efectivamente, producto de un menor crecimiento económico, tampoco alcanza mayor igualdad y los más afectados por el menor crecimiento económico ven caer sus ingresos personales y de los hogares de los más pobres, y eso te lo muestra la encuesta CACEN. Entonces,
hay muchas cosas que la retórica es un bonito sueño, es un objetivo que todos queremos alcanzar. El punto es cómo son los instrumentos, cuáles son los instrumentos que se usan para ello. Y en ese caso, los instrumentos que tradicionalmente plantea Fernando Atria, que desde esa mirada, con una mirada de ¿por qué se legisla a favor de este sector? ¿Por qué se legisla protegiendo este otro sector? Planteándolo como acá... No es protegiendo, es a favor de los intereses de alguien. Estamos gobernando para nuestros amigos que tienen plata, un poco ese es el discurso. Esa es la retórica antigua que precisamente ha llevado a que los países no crezcan, no generen oportunidades y condenan a los más vulnerables en condiciones de pobreza. Yo creo que acá es un error plantearlo a quién estoy favoreciendo y por qué estoy desfavoreciendo a los otros versus cómo genero las condiciones para que el país en su conjunto vaya avanzando. Y lamentablemente tenemos experiencias recientes con el anterior gobierno de Michelle Bachelet, que finalmente lo que se hizo fueron políticas que no mejoraron la igualdad, la empeoraron, no mejoraron la condición de las personas. Uno ve las estadísticas de la encuesta CACEN, que efectivamente los sectores más vulnerables muestran caídas en sus ingresos. Entonces la verdad que acá, más que tratar de alcanzar un sueño que todos tenemos, el punto es cuáles son las herramientas que ocupamos para llegar a él. Sí, pero yo creo que es una cosa brevísima, es que a mí me causa mucha gracia esto de que es la idea antigua de que la política favorecía intereses, que ya no los intereses desaparecieron. Ya, Nicolás Aguirre. Si quieres, Genaro, dale. No. Bueno, desgraciadamente la coyuntura no te favorece, Betina, porque durante todo el gobierno pasado nos estuvieron dando majaderamente la idea de que eran las políticas de la presidenta lo que estaba desacelerando la economía. Y resulta que ahora le estamos rezando a Dios, porque el último semestre crecimos 1,7%, que es exactamente lo mismo que creció. ¿Y por qué? Por la guerra comercial. Nosotros dijimos, la presidenta Bachelet tenía en su segundo año el precio del cobre a 1,8, hoy día es 2,8. Entonces ahí, no obstante que afectaba a todo el mundo, a Brasil, Argentina, Perú, México, era solo Chile. Ahora es el mundo. Entonces tengamos esta ligazón entre las políticas de la presidenta Bachelet y el menor crecimiento, que sin duda tiene impacto sobre la igualdad, es una ligazón que inventó la derecha para hacer un daño político al gobierno anterior. Ahora, desgraciadamente, se les ha dado vuelta y ahora no tienen cómo explicar que a ellos también les está yendo mal. Sí. Ahora, Genaro, yo en el tema de pensiones, en el tema de laboral, sé que hay toma y daca, creo que se llama, y dije recién, yo estaría disponible para alguna mayor flexibilización siempre que hubiese alguna, que retrucaran por el lado de la máxima duración de la jornada, con gradualidad, etcétera, etcétera, para no afectar el empleo. Pero en el caso de la integración tributaria, es que va en contra de la esencia de lo que yo creo en esta materia. Nosotros tenemos una recaudación de impuestos directos a las personas de 1,5% del PIB. El promedio de la OCDE es 9%. ¿Y sabes desde cuándo? Desde el año 45. Entonces resulta que esta teoría de que dándole más a los ricos tú vas a crecer más y vas a ser más feliz, ha sido probado una y otra vez como falaz. Y eso es lo que nos está haciendo este proyecto de reintegración tributaria. Pero Nicolás, hay un pensamiento de derecha que yo no comparto, que sostiene que las rebajas tributarias tienen un efecto muy positivo sobre el crecimiento. Por ejemplo, yo no comparto, digo eso. Pero en la lucha democrática, legítima, en los parlamentos, uno también tiene que atender a que ese planteamiento es legítimo. Como legítimo es el de personas como yo, como tú, que sostenemos que la carga tributaria en este país es baja. ¿Me entiendes? Y hay en eso consiste el juego. A mí lo que no me gusta es demonizar la posición contraria, como la expresión pura y exclusiva de intereses mezquinos que no tienen ninguna consideración por el país. No. La derecha tiene... Yo no he dicho ni por un momento que aquí hay legislación para los amigos. Obedece a una concepción de mundo que es legítima, pero que yo no comparto. Yo estoy de acuerdo que creen que en la medida en que los ricos les vaya mejor, al país le va mejor. Yo creo que eso ha sido comprobado una y otra vez, pero es la forma que ellos entienden el mundo. Sí, no significa legislar para los amigos. Pero ni tú ni yo somos de derecha. Yo no comparto la idea de que si le va bien a la General Motors, le va bien a Estados Unidos. Eso no he compartido nunca. En consecuencia, pero tengo que reconocer
que en este país... Yo entiendo, Genaro, perdona que te interrumpa, que en democracia, sobre todo cuando ganó el gobierno que ganó, hay que hacer tomas y dacas. Pero hay ciertas cosas que para mi gusto no son sujetas de transacción. Porque si a mí, perdón el ejemplo, podrá parecer una exageración. Si hay un proyecto, por ejemplo, para restaurar la pena de muerte, y te compensan con más plata para los hospitales, yo no puedo estar de acuerdo. Sí, pero Nicolás, es excesivo creer que la reintegración es un delito de lesa humanidad. No, yo no estoy diciendo, estoy haciendo una analogía, no una identidad. Sí, solo, Betina. A ver, el tema de la reintegración, por la verdad que es un tema complejo, el tema tributario, es básicamente para cierto tipo de organizaciones hoy están pagando un impuesto más alto que otras, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, ese tipo de organizaciones, algunas que son grandes, otras son pequeñas, otras son pymes, etcétera. Y lo que se busca es una simplificación del sistema, más allá que tratar de buscarle a los sectores más acomodados una rebaja. Cuando se hacen reformas tributarias, siempre hay sectores a los cuales se ven beneficiados con esa rebaja porque van a pagar menos impuestos. Pero lo que busca la reintegración finalmente es que aquella persona que independiente sí está organizado como empresa o trabaja como persona natural, paguen la misma carga tributaria. Eso no es así, pues, Betina. Bueno, eso sí es así. Oye, y no nos vamos a poner de acuerdo. No, es que no es así, técnicamente no es así. Y espérate, entonces, y gracias a la reintegración, efectivamente, lo que tú hablas del escudo humano de las pymes, hoy día es un sistema tributario que efectivamente castiga cierto tipo de pymes de acuerdo a su organización. Entonces, cuando tú tienes una legislación tributaria que pone subgrupos y segmentos distintos para cada categoría, tramo, tipo de organización, complejizas el sistema. Pero eso es lo que hace el proyecto del gobierno. Y lo que al reintegrar lo simplifica. Sí, Nicolás. Pero, para aclarar, yo no estoy en contra de la reintegración. Sí. Estoy en contra de la forma en que se está haciendo sobre la base de bajarle el impuesto a los más ricos. El proyecto de renta atribuida inicial de la presidenta Bachelet era un proyecto plenamente integrado, como lo ha explicado, por ejemplo, Claudio Agostini, que es uno de los que más, si no el que más sabe de tributo en este país. El tema es que la forma de integración que se está proponiendo favorece al capital en contra del trabajo. ¿Y cómo debería ser esta ley para que las pymes las pymes no tienen nada que ver. Las pymes, tú les dices, váyanse del semi-integrado al 14T y chao. No tienen nada que ver con el problema de la integración. El problema es que si tú como empresario puedes postergar el pago de impuestos sin pagar nada por ese privilegio y el trabajador no lo puede hacer, eso es injusto. Entonces, fórmula, hay muchas, la he escrito. Cóbrale un interés por aquellas utilidades no distribuidas, sube la tasa de global complementario, etcétera. Sí, Genaro. Mira, muy brevemente, yo creo que saliendo de este tema, yo encuentro muy lamentable la información de hoy donde se dice de que se ha descubierto a este terrorista aparentemente. Sí. El presunto autor de estos autor, digamos presunto autor, perfecto. Pero me parece que es imprudente de que se diga que es un lobo solitario, porque un terrorista nunca va a andar con el organigrama de su organización, y en consecuencia lo que un terrorista va a decir siempre, y eso es la historia de todos los terrorismos, es que actúa aislado, porque no quiere comprometer a la organización. En consecuencia, decir de que este es un lobo solitario sin entregar las pruebas me parece imprudente. Eso lo plantea puede el fiscal. Ser parte, sí, el fiscal. El fiscal no, yo estoy de acuerdo, pero puede ser muy imprudente, porque la verdad es que ese es un asunto que habrá que ver, particularmente cuando el gobierno ha llegado a afirmaciones tan pero lo ha dicho basado en las investigaciones por las cuales se llegó a detener. Pero ahora, no es primera cuidado, vez, no le corresponde. Sí, no es primera vez que fiscales salen dando argumentos categóricos y definitivos en medio de investigaciones. Hay que recordar que han habido otras instancias cuando ya se imputan o se atribuyen y después que finalmente no se logran sostener. Pero bueno, esperemos que el caso se aclare, porque la verdad que el tema puede tocar a todos. Oye, otra cosa que no me pone en acuerdo con mi sector político, o con todos por lo menos, pero que nobleza obliga, creo que es bueno que haya comenzado a avanzar un poco más el TPP-11 en el Senado. Sin duda. Porque frente a la amenaza de Donald Trump, el que Chile fortalezca sus redes de libre comercio con países no distintos de Estados Unidos,
es un imperativo de los tiempos. Tenemos que comenzar a defendernos porque no es descartable que Trump se reelija y que continúe esta desglobalización comercial que para Chile, tal como nos ocurrió el año 29, es fatal. ¿Fernando Atri? Sí, yo tengo que reaccionar a eso. Yo creo que es lamentable que lo haya hecho. Yo creo que ya es hora de que en Chile se puedan discutir estas cosas sin quedarnos en el nivel de las generalidades, de que los acuerdos estos acuerdos tienen que ser celebrados porque hay que ratificar el compromiso de Chile con la globalización y una economía abierta, etcétera. Ese fue el discurso durante mucho tiempo y probablemente durante mucho tiempo tuvo sentido. Yo creo que ya no. Y yo creo que en casos como en casos como de este tratado va a tener una serie de consecuencias, o puede tener una serie de consecuencias respecto de la protección de organismos internacionales a inversión extranjera, en el sentido en que esos organismos la entienden, que es un sentido bien extraordinariamente amplio, que va a entonces tener consecuencias negativas para las posibilidades que tenemos en Chile de discutir cosas. O sea, yo estoy seguro, por ejemplo, que si llegara a avanzar un proceso de caducidad de la concesión en Osorno, eso va a terminar siendo decidido no por los tribunales chilenos, sino por el CIADI, que tiene una jurisprudencia y tiene una manera de enfrentarse a estos problemas que es extraordinariamente problemática. Y entonces creo yo que, por lo que decía al principio, ya llegó el momento de dejar de decir hay que celebrar estos acuerdos para mandar señales de que Chile está vinculado. Y entonces, y tomárselo un poco más en serio. ¿Qué significa respecto del CIADI? ¿Qué es lo que el CIADI, que protege la inversión extranjera, etcétera, qué es lo que ha hecho? ¿Cómo ha protegido los intereses de los inversores frente a los intereses de los países respectivos en Latinoamérica? ¿Qué ha pasado? Y esa discusión yo la he visto totalmente ausente en toda la discusión sobre el TPP. Bueno, sí. Déjame aclarar un punto. Nicolás Aguirre. Yo creo que lo que no estamos hablando es mandar señales, sino que estamos hablando de un hecho concreto, no son señales. Ahora, sí le valida un punto lo que dice Fernando, en el sentido que en el futuro, cuando se negocie un acuerdo internacional, es importante tener una mayor consulta ciudadana hacia adentro, porque siempre van a haber sectores perdedores y tú tienes que tratar de incorporar ese punto de vista. Y en lo tradicional, es cierto, eran bastante cupulares, digamos, las negociaciones, y creo que, como ocurre en otros países del mundo, en Estados Unidos, tú en las fases previas debieras tener una mejor socialización. Y Nicolás, Genaro, la creación, perdón Fernando, pero yo estoy en desacuerdo en lo que tú dijiste respecto al CIADI. El CIADI, después de todo, es una protección para los países pequeños en el sentido que obliga a un arbitraje. Sin el CIADI podríamos estar bajo la decisión unilateral de la potencia mayor. Yo creo que con todos sus defectos, el CIADI ha sido una avance. Las decisiones que ha tomado el CIADI, por lo visto. ¿Qué dice? Nada, no importa. Bueno, que no conoce las decisiones que ha tomado. Pero he tomado eso le dijo, porque no sabe las decisiones que ha tomado, le dice que ignora la materia de la claro, es que ¿cuál es la alternativa? Ese es el punto, ¿cuál es la alternativa? Aclara lo que dijiste. No, lo que quiero decir es que la manera en que el CIADI ha interpretado la protección al inversionista y qué cuenta como inversionista y hasta dónde llega esa protección ha ido directamente en perjuicio de los países. O sea, eso es una cuestión que es evidente. En este momento, Genaro, imagínate, el CIADI ha fallado respecto de las inversiones de una empresa chilena en Pakistán. He visto un conjunto de resoluciones en esa materia que me parecen bien. Creo que la resolución respecto del caso Clarín, que lo hizo el CIADI, me parecen bien. Ahora, que se pueden equivocar, no cabe duda. Que el peso relativo en el Banco Mundial es mayor el de Estados Unidos que el de un país pequeño como Chile, es cierto, pero yo prefiero un multilateralismo, aunque sea débil, a la decisión arbitraria, el dictado de la gran potencia. Sí, y en eso el CIADI me parece que es una avance. No se trata de Estado contra Estado, son empresas contra Estado. Bueno, se nos termina. Nicolás Aguirre quería decir alguna frase. Bueno, esta es una eterna discusión. Si la alternativa fuera que nosotros bilateralmente como Chile, bajo nuestras propias reglas, podemos imponer mejores condiciones sobre otros países más poderosos, yo podría estar de acuerdo que hay que hacer muchos remilgos respecto de todo acuerdo.
pero esa no es la realidad. La realidad es que el multilateralismo es algo que protege no perfectamente a los más débiles, porque tienen un foro al menos donde poder patalear, versus el bilateralismo donde te imponen cualquier cosa. Bueno, es una cuestión que ya ha Fernando, la próxima. Se nos termina. Acuerdo no significa que están equivocados. Ya. Se nos terminó el primer café. ¿Estamos todos equivocados? No, con lo que dice Fernando, que no está, cuando no hay acuerdo es porque estamos equivocados. Bettina Horst, Nicolás Eizaguirre, Fernando Atria, Genaro Arriagada, muchísimas gracias. Inmediatamente nos vamos hasta Lima porque hay noticias. Manfred Schwager, buenas noticias para Chile. Sí, ¿cómo estás, Cecilia? Muy buen día. Buenas noticias con una medalla de plata en el remo. Isidora Niemeyer y Jocelyn Cárcamo llegan en el segundo lugar en el doble par de remos cortos, peso ligero femenino, así que ya son 29 las medallas del Team Chile aquí en Lima. Se iguala a la producción de Toronto hace 4 años. Gracias a Manfred Schwager, nuestro enviado especial ahí a los Panamericanos. Bueno, y que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chau. Hasta luego. El primer café en Cooperativa presentaron Red Salud, mejor salud para Chile. Parque Cousiño Macul, en la ciudad otra vida. Boost Senior de Nestlé, nutrición activa para tu día a día. Las Mutualidades de Chile, el plan es emprender. WOM, nadie te da más. Banco Estado Pequeñas Empresas y Postgrados Universidad Alberto Hurtado.